clases. Hoy tengo que atender esta clase, se me superpusieron, la verdad, el tema de calendario se me complicó la vida. Te pido mil disculpas. No, no, no hay problema. Ahí les Gracias. escribí, así que seguimos la semana que viene. Gracias. Vale, gracias. Ay. Bueno, está bien, si querés quedarte, es tuyo. Bueno, ahora sí, crecimiento económico, ¿no? Ahora salta uno, no, dinero, crédito y bancos, ¿no? Paula, ahí veo a Paula Andrea, ya cursó esta materia, de hecho, crecimiento económico. Eh, perfecto. No, no te estoy echando tranquila, Paula, es solamente para que estés saltando, ¿sí? Estaba viendo si encajaba alguno más. Gracias, Paula, nos vemos. Buen fin de, buena semana. Bueno. Empezamos con las dudas de crecimiento. Bueno. Pedro, ¿alguna duda? Yo, Guido, perdón, tengo una. Dale. No leí el paper de Caldor, me parece que falté esa clase y la verdad entendí poco y nada. No sé si podemos hacer como, no un repaso porque parece una clase, pero mini conceptos principales de Caldor. Sí. A ver, todo parte de acá, fíjense. Para juntarles algunos temas. Están viendo una especie de pizarra, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué modelo es? Jarra de mar. ¿Sí? ¿Y el problema cuál es acá? El problema del filo de la navaja siempre, ¿se acuerdan? Sí, que nada te asegura de estar en el equilibrio ni permanecer en él. La existencia de equilibrio y la permanencia en él, digamos, una vez que, o como equilibrio atractor, digamos. ¿Qué es lo que hace Caldor? Dice, bueno, ¿sabes qué pasa? El ahorro, ¿sí? El ahorro es endógeno al crecimiento. El ahorro se va a terminar acomodando para que esta relación se termine cumpliendo. ¿Y cómo es que se compone el ahorro? Bueno, el ahorro surge por una distribución del ingreso, donde los que ahorran son justamente los capitalistas y los que no ahorran, de hecho, en el caso extremo, ¿sí? Son justamente los trabajadores. O sea, se gastan todos los salarios y los que poseen bienes de capital tienen una función de ahorro determinada por unas propensiones marginales a ahorrar, que en el caso extremo es nula para los trabajadores, pero en el otro caso es más grande la de los capitalistas. Con lo cual, cuando hay crecimiento, ¿sí? Lo que sucede, salgamos un poco o en la misma tónica del keynesianismo, pero pensémoslo por el lado del ahorro. Cuando la inversión supera el ahorro aumenta, pero ese ahorro, ¿sí? Que se genera, no es que, digo, piensen en macro, ese ahorro parece que desaparece, digamos, ¿no? Digo, el ahorro ese no tiene ningún efecto. Bueno, acá lo que genera es una distribución del ingreso, y lo que hace es generar mayor ahorro para el sector capitalista, que le permite justamente invertir y llevar adelante esos planes de producción. ¿Ok? Con lo cual la estabilidad del sistema la garantiza, haciendo que el ahorro, no me acuerdo las letras que usaban, SW, o sea, S-W, y era la de los trabajadores. SP me parece que decía. Y SP, SW es menor a SP. Y lo que encuentran en el paper básicamente es que esta relación me garantiza que la función de ahorro, que el ahorro agregado de la economía, digamos, va a crecer lo suficiente para que cuando la inversión se desvíe de esta relación, ¿sí? Cuando uno tenga un aumento de la inversión, aparezca el ahorro suficiente para financiarla, digamos.
Entonces, digo, ¿qué es lo principal del paper? ¿Es un paper que trata de distribución del ingreso y crecimiento? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, que garantiza la estabilidad a través de que haciendo endógeno el ahorro mediante funciones lineales de ahorro, podríamos decirle, en donde los ahorros de los propietarios del factor capital es superior a la propensión a ahorrar del factor trabajo. Uno cuando lee el paper, ¿sí? Lo que encuentra es eso detallado y explicado a punto tal de decir, bueno, con la demostración matemática de encontrar que esta relación o que esto garantiza que entonces uno va a una situación de estabilidad. ¿Okay? Ese es el mensaje, digamos. Perfecto, gracias. De hecho, yo no sé si se dio con slides eso. Yo tenía slides de caldo. No sé si quieren me fijo Sí, si los están subí. las slides y creo que está el modelo ahí como aparecen en el Jones, pero nada, no me terminaba de quedar claro. Sí, Fascinetti, no lo puedo encontrar. A ver, ¿las querés compartir? ¿Las tenés ahí a mano? Sí, creo que sí, a ver. Eh, las puedo compartir por el chat, ¿no? Vale. Mm, a ver. Mm, acá. Ahí se está mandando. Ahí está. Ah, porque iniciando por eso. Fíjate que acá lo que tenés es, esto es lo fundamental, te diría, digamos, como concepto. El mecanismo, por supuesto, este de caldo. Cuando hay un aumento de la inversión se produce un exceso de demanda de bienes, igual que en el modelo keynesiano, ¿sí? Eso es lo tradicional. Pero se genera un efecto sobre la distribución del ingreso. El efecto sobre la distribución del ingreso es que ya no hay más tanto ajuste de cantidad, sino que también hay un poco de ajuste de precio. En el caso extremo, extremo, si vos estás en un producto de pleno empleo, llevado al supuesto último, bueno, todo el ajuste es de precios. El tema es que cuando aumentan los precios se genera una distribución del ingreso que se sesga. Pierden los asalariados porque le baja el salario real, ¿sí? Y ganan en la participación los beneficios de los trabajadores. Los beneficios, ¿sí? Son los que hacen que en la distribución del ingreso, que ahora se sesgó, los trabajadores que no ahorran tienen menos ingresos y los que tienen más ingresos ahora son los capitalistas, que son los que justamente ahorran. Con lo cual aumenta el ahorro que financia, como decíamos, a esa inversión inicial. ¿Se ve Sí, o sea que en el largo plazo, digamos, este modelo va a tender siempre al equilibrio o a la estabilidad. Claro, la estabilidad, lo que se buscaba con esto era eso, básicamente. Hacer mecanismos de estabilizar ese modelo original de Harrodom. Hay versiones de estos modelos que no acuden a largo plazo. Digo, porque ahora veo que figuran como modelos post-keynesianos, digo, no necesariamente esto es corto plazo estrictamente, esto es largo plazo, acá estaba como para ilustrar. Hay unos modelos, algunos habrán visto, Macro Baduri Marlin, Amidad Radut, por lo general son autores de la India. Que lo que resaltan siempre es esto, cómo se sesga la distribución del ingreso ante excesos de demanda, básicamente. Y cómo se sesga esa distribución del ingreso puede tener impacto en nuevas rondas de aumento de demanda o justamente en cómo financia el ahorro a la inversión. Acá en los modelos estos de crecimiento nos interesa esa parte a largo plazo. En los modelos de corto plazo es esta idea de básicamente redistribuir para crecer. O sea, dependiendo quién es el que consuma,
hay que hacer una redistribución favorable. Acá el mecanismo de precio garantiza la estabilidad. Después el resto es matemática partiendo del equilibrio, sí, esto, ¿no? Esto es después de leer el paper, ¿no? Perfecto, gracias. Es ¿Alguna otra duda? ¿Qué tal? Buenas. Yo el modelo de Harrod me está generando muchas dudas, pero sobre todo, ¿qué pasa cuando la tasa garantizada no es igual a la requerida para abajo, digamos? Cuando la tasa garantizada es mayor que perdón, cuando la tasa requerida es mayor que la garantizada. Ok. Espera, si no me piso, ¿quién dio ese tema? ¿Está acá quien lo haya dado? Paula también lo dio. ¿Paula? Déjame ver si se conecta en 5 minutos, así la espero y te contesta ella, si no voy yo. Dale, dale. Si te sirve, Guido, te paso las slides de clase. Con los que dio ella, yo pues no quiero meter lío, no hacer lío en lo que dijo uno, lo que dijo el otro, para que no empiecen esas cosas. Sí, pásamelo, dale, pásamelo si lo... Así hablamos en el mismo idioma, porque ya de leerlo ya de otro paper quizás ya... Yo tengo una duda de la clase de convergencia que vimos con vos. Sí. ¿Quieres ir cantándome? Y ahora vuelvo sobre las tasas garantizadas y tasas requeridas. A ver, perdón, pero estos slides yo no los conozco. Decime, indícame, o lo vieron acá en estos... En la última página de todas están, digamos, los distintos casos que se pueden dar y cómo si algunos se mantienen en equilibrio y otros no. Lo que yo no entiendo qué pasa es cuando la tasa garantizada, que entiendo que es S sobre BR, es mayor que la tasa requerida, que es S sobre BR, es mayor que la garantizada, que es el crecimiento de I. Con lo cual, digamos, siempre vas a tener en ese caso exceso de oferta de bienes, ¿no? O sea, la garantizada es menor que la requerida. La requerida era la requerida por los empresarios, ¿no? Se estaban con ese... Claro. Pero yo no entiendo, o sea, si pasa esto, o sea, si es esto que se equivocan y se vuelven a equivocar siempre y entonces siempre el producto va a crecer, va a estar en un sendero de crecimiento. O sea, es la de las... O sea, sí, hay un mecanismo de expectativas que a vos te hace ir invirtiendo o no invirtiendo, básicamente, ¿no? Entonces, en este caso, si la tasa garantizada, digamos, es mayor que la tasa requerida, ¿ok? Vos lo que estás teniendo es una subinversión en realidad, por el contrario, ¿ok? Con lo cual nunca te satisface lo que vos invertiste en relación a lo que te terminás llegando, podríamos decir, Entonces, lo que no es al revés, expectativa. digamos, entonces siempre te vas a ir cada vez más para abajo. Con lo cual invertís menos y con lo cual el filo de la navaja te lleva a un equilibrio con desempleo, podríamos decir. Ok. Bueno, gracias. No. Ni de convergencia había. Gracias, María, por los slides. Ya nada. Guido, ¿te Sí, a puedo mí no me quedó claro por qué Bueno, beta convergencia es condición necesaria para sigma convergencia, pero no suficiente.
A ver, está perfecto. ¿No quedó en claro ninguna de las dos por qué es necesaria o no quedó en claro por qué no es suficiente? Porque no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Ok, lo vamos a poner en... Hay formas más complicaditas de explicarlo, pero se va a entender bien fácil con esto. Tiempo y PBI per cápita. ¿Sí? País rico, país pobre. Beta, convergencia, me dice que el pobre tiene que crecer más que el rico. ¿Bien? Vamos a hacer que el pobre crezca más que el rico. Bien, el pobre va y crece acá. ¿Sí? ¿Y el rico qué hace? Crece pero menos. ¿Sí? Bien, ¿qué era la sigma convergencia? La discrepancia, digamos, relativa, es decir, la varianza que hay entre los niveles de tasa entre los ingresos per cápita. Acá había una diferencia que es más chiquita que la que uno tiene acá. ¿Se ve? Con lo cual, no es condición, no puedo asegurar matemáticamente entonces que el país pobre crezca más que el rico, garantiza que se achica la volatilidad de los ingresos per cápita. Ahora, lo que sí puedo asegurar es lo contrario, que necesito que los pobres crezcan más que los ricos para que lo alcancen. Porque si el rico crece más que los pobres, nunca esa brecha se va ampliando, ampliando, ampliando. Martín pregunta, en ese caso el país rico pasaría a ser pobre, y ahí dice, y ahí habría beta convergencia nuevamente en un periodo siguiente, podríamos decirle, ¿no? Habría que esperar hasta otro. ¿Podés repetir, Guido, por favor? Sí, digo, esto es tan pago como matemática, o sea, de lógica, ¿eh? No porque le baje el precio, pero digo, no le den más vuelta que esto, no me garantiza si este país es el pobre acá. Fíjense que tiene un nivel de ingreso más bajo y este país es el rico, tiene un nivel de ingreso más alto. Imaginemos que este es el año 1990. Entonces pasan 5 años y yo me voy a parar acá en 1995. ¿Sí? Y voy y me fijo, ¿el pobre creció? Sí, ¿a dónde? Se fue allá arriba. ¿Y el rico creció? Sí, menos que el pobre. Es decir, hubo beta convergencia, los pobres crecen más que los ricos. ¿Sí? Bien, vamos a calcularle la sigma convergencia. ¿Qué es la sigma convergencia? La varianza que hay entre los distintos niveles de renta per cápita, le saco el desvío estándar, es decir, le saco la raíz cuadrada, tengo el desvío estándar. Bien, acá veo que hay una variabilidad que recorre todo esto, con lo cual tengo este nivel de variabilidad, y acá el nivel de variabilidad es más alto, es todo esto. Con lo cual, si yo acá al lado lo que puedo hacer es graficarles, digamos, en el mismo periodo de tiempo, la varianza, ¿sí? O el desvío estándar, lo que voy a ver es que el desvío estándar aumenta. Con lo cual, hay beta convergencia porque el pobre crece más que el rico, pero no hay sigma convergencia porque la varianza es más alta. Ahora, no implica que sean dos cosas independientes. O sea, ahí lo que dijimos es, ok, entonces, beta convergencia no es condición suficiente para asegurar sigma convergencia. Bien, pero es condición necesaria. ¿Por qué? Porque si siempre el rico, si este es el tiempo, y este es el producto, voy a reproducir el de arriba, ¿sí? Tengo este punto y este punto. Si siempre el rico crece más que el pobre, nunca voy a tener, digamos, nunca voy a poder hacer que la varianza disminuya. ¿Sí? La varianza aumenta. Con lo cual, necesito básicamente que en algún momento los pobres vayan alcanzando a los ricos para que el nivel de varianza sea más bajito. Pero no es garantía. ¿Sí? No me lo garantiza. La condición necesaria no es suficiente. ¿Me explico o no? Sí, 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 a mí me quedó claro. Sí. Eso. Bien.
Ángeles pregunta, ¿pero es real que el pobre siempre debe crecer más que el rico? Es una condición necesaria para que justamente haya sigma convergencia, pero no va a ser suficiente. Ese es el punto. O sea, es una condición necesariamente, va a ser, si con real te referís a pasa en la realidad, no, no pasa en la realidad. De hecho, uno ve a veces al revés, que las varianzas van aumentando. En la época, por ejemplo, el último dato que interesante había sido en la pandemia, uno vio que los ingresos per cápita de todos los países fueron cayendo. Y se hizo un mundo más pobre, pero mucho más de iguales. ¿Sí? Ahora, a la salida de la pandemia, los ricos crecieron más que los pobres y de vuelta tuviste, ¿sí? No tuviste sigma convergencia, tuviste sigma divergencia, digamos. Así que en la realidad puede pasar como cualquier cosa dependiendo del periodo que tomes y los países que tomes. Yo tengo una consulta. ¿Sí? No, yo no entendí también de esa clase el tema este de que Lucas decía como que el rendimiento de Estados Unidos tenía que ser del 100%, una cosa así, para que el capital se quede en Estados Unidos. Que bueno, El ejercicio que hace Lucas es el siguiente. Mirá, agarra y dice, a ver, ¿cuánto es, ¿sí?, lo que tendría que haber? Básicamente lo voy a ir anotando. La pregunta que se hace es esta. Él parte de esta premisa. Estados Unidos tiene más máquinas, dice, per cápita que la India. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? En algún momento, Estados Unidos acumuló más capital que la India. ¿Sí? Ahora, lo que no le cierra a Lucas, y la paradoja de Lucas es lo siguiente, dice, ¿y cómo se acumulan, digamos, capital los países? Bueno, a ver, vamos a ver, por rendimiento, me tiene que ser atractivo invertir en algún país. ¿Sí? Con lo cual, lo que dice Lucas es la tasa en Estados Unidos, la tasa de interés, la tasa de retorno en Estados Unidos, en algún momento tuvo que haber sido mayor que la tasa del resto del mundo, que la tasa de la India. ¿Sí? Entonces va como al revés y dice, bueno, pero ¿cuántas más máquinas tiene? ¿Sí? Per cápita. Y ponele que le daba una relación 15:1 más o menos. ¿Ok? Relación capital-trabajo. Entonces dice, con lo cual tuvo que haber acumulado muchísimo capital en algún momento. Entonces, ¿cuál tuvo que haber sido la tasa de interés de Estados Unidos? ¿Sí? En relación a la tasa de interés de la India, para que se haya producido semejante flujo de capitales hacia Estados Unidos. Bueno, 100% te dice. ¿Sí? Y no hay registro en la historia, no hay registro de la tasa de interés en Estados Unidos a ese valor. Entonces, lo que se pregunta, o la paradoja de Lucas es, porque entonces, si yo quiero que los países converjan, ¿hasta acá se entiende? Digo, ¿hasta acá estamos bien? Sí, sí. Digamos, ¿sí? Entonces, lo que se pregunta Lucas es, entonces, no hay un tema de tasas de interés, porque incluso cuando las ajusto por riesgo, se debería haber sido como, está bien, le puedo poner una tasa de expropiación, pero no sé, debería ser muy alta. Entonces, lo que dice es, hay un problema, que es que vos te asegurás, digamos, que el mecanismo de convergencia en parte se da por acumulación de capital. Los pobres acumulan más capital que los ricos. Y eso debería ser transferencias, ¿sí? Pensémoslo así, desde las cuentas corrientes superavitarias, perdón que los mezcle con la macro, ¿eh? Las cuentas corrientes superavitarias es el ahorro de los países, cuando consumen menos de lo que generan internamente, ¿sí? Modelo 3 brecha, lo que te da que las cuentas corrientes son superavitarias. Entonces esos países que ahorran
le prestan el dinero a alguien. Y lo que debería suceder es que los países que ahorran le prestan ese dinero a los países pobres porque tienen tasas de rendimiento más altas, porque el capital es más escaso. Esa es la teoría neoclásica. Las cosas que escasean rinden más. Y lo que te dice Lucas es, mirá, lo que yo veo es que la verdad que no sucede eso. Los capitales no fluyen desde los ricos hacia los pobres. De hecho, hay otra paradoja que acompaña a esta, que muchas veces están de la mano, que es la paradoja de Feldstein-Horioka. La paradoja de Feldstein-Horioka lo que dice es, che, hay algo raro acá. Ojo, el ahorro interno, ¿sí? Y de hecho el ahorro privado, ¿sí? Pero vamos a poner el ahorro interno privado, está muy correlacionado con la inversión privada. Con lo cual me da la sensación de que si se invierte es porque hay ahorro interno, si no se invierte, digamos, posiblemente no lo puedas compensar con ahorro del resto del mundo. Ok, perfecto. No, no había entendido, pero, o sea, me quedó claro. Buenísimo, gracias. Dice que me sacó de You have been signed out because you're coming. Alguien está tratando de entrar mal está tratando de entrar con mi usuario a... No, bueno, no sé. Por la duda no le doy OK. Listo. ¿Alguna otra duda? Guido, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿Sabes cómo va a ser el parcial? ¿El difícil. formato? No, mentira. Va a ser multiple choice o verdaderos o falsos con máximo para escribir, digamos, de alguna justificación cortita. Distintos temas, ¿sí? Presencial. Y aproximadamente 10 preguntas por tema que tendrán que resolver en una hora. Guido, práctico así de, no sé, calcular tasas o valores, ¿va a haber o no? Por lo menos en lo que yo hago, no. No le puedo garantizar con Ariel porque vieron algo de fuentes de crecimiento, ¿no? No, quedó para el próximo, me parece. Ah, bueno, pues a veces les hace hacer alguna cuentita del aporte de un factor, el aporte de otro, etc. Ahora no, función y que se pongan ustedes a calcular, a sacar valores, no. Digo, no, nada del otro mundo. Como mucho alguna cuentita sí, ok, pero nada que no puedan resolver con una calculadora con el celu rápido, digamos, ¿no? Guido, Nada para desarrollar con fórmulas, digamos, sí, eso. Sí. sí, va en realidad más para Pedro la pregunta. ¿Hay ejercicios para solo con crecimiento, con innovación técnica? Porque no vimos. Pedro. No, generalmente lo que se da es lo que vimos en la práctica. Me puedo fijar si querés y les paso. No sé si querés pasarme tu mail o lo Dale. subo a Facebook de última. Bueno, Pero no, que yo me acuerdo no. Lo que vimos en la práctica no. O sea, puede llegar a tener un tinte más teórico lo de solo con el parcial. Pero no. No me acuerdo cuando me tomaron a mí el parcial. Seguimos con progreso técnico. Pero me parece que no. No recuerdo las prácticas. No, o sea, por lo menos nosotros lo que vimos no, y damos, o sea, salvo las dos últimas preguntas. Hay unos parciales viejos seguro que andan circulando en donde en algún momento sí le metíamos mucho más chimichurri, digamos, ahí a las preguntas y Capaz que poníamos por una eso. función, Tienen una parciales viejos. función cúbica, me acuerdo que hicimos una vez, una función con otro factor de producción. Nada.
pero tenía otro enfoque el curso, digamos. Claro. No sé si tienen alguna Entonces otra va a ser pregunta. principalmente teórico el parcial. Perdón, Cristian, no escuché. No, que si entonces va a ser principalmente teórico y no práctico, digamos. Sí, vieron que los límites acá entre la teoría y la práctica son medio difusos, o sea, pero sí, no, nada que tengan que empezar a desarrollar un modelo y eso, o sea, mucho Claro, más de las intuiciones. por ahí de la práctica, o sea, si hay algo práctico, valga la redundancia, la práctica está todo desarrollado en el. O sea, lo máximo que puede llegar a haber de práctica es algo parecido a lo que está desarrollado en la resolución de los ejercicios. Lo que más que eso, ¿no? No debería. Perdón, para perfecto, saber gracias. que Lo entiendo mucho, ¿viste? Y ejercicios con números casi que no hicimos, entonces me preocupa un poco esto, pero está, gracias. no, sí. Debería andar bien con las prácticas que tuvieron ahí. Si no dio fuentes, ¿qué dio Ariel entonces esa clase? Perdón, porque está desorganización, pero... Vimos el modelo de Herchunov. Ah, ok, que no es Gertrude. Ok. Bien. Pido consulta para confirmar. ¿El examen va a durar 1 hora nada más? Sí, a ver, es algo que sean más preguntas, pero la idea está pensado, o sea, yo estoy pensando en hacer un examen que sea eso, 10 preguntas que se resuelvan en 1 hora. 10 preguntas. 10 preguntas para resolver en 1 hora, distintos temas y con alguna justificación mínima, verdaderos y falsos y multiple choice. Ok, listo, gracias. Presencial y nada, eso no mucho, creo que individual, no, pero bueno. 19 horas. ¿Eh? 19 horas. 19 horas, 19 a 20. Guido, te hago una consulta. ¿Sí? A mí algo que me genera un poco de dudas, tal vez es el tema de, me suelo confundir las tasas del modelo Harrod-Domar. Más que nada, o sea, no me termina de quedar claro cómo sería, o sea, qué es lo que implica la tasa garantizada. O sea, es lo que los empresarios, como que el nivel que a ellos les sirve para, les sirve, el nivel de inversión que a ellos les sirve para, no sé, quedarse tranquilos, de hacer una cosa así. Claro, que no les modifica, digamos, sus ganas de invertir ni para arriba ni para abajo. O sea, no Claro. los mantiene estables en sus decisiones de inversión. Acaban de hacer que ellos invierten antes y cuando ven cuál fue el nivel de inversión general de la economía, ahí es que... Dicen, todo bien, era lo que esperaba, con lo cual vuelvo a invertir lo mismo. Vuelvo. Y la tasa efectiva es justamente lo que realmente se invirtió. Lo que se invirtió, efectivamente. Ex post sería, si querés. Sí, bien. Bueno, perfecto. Las dos en este caso serían ex post. Sí, a ver, lo que pasa es que el concepto de tasa garantizada, digamos, a veces no está, como no llegás, porque la efectiva es la que se termina realizando, pero si querés verlo como desde el punto de vista ex post, había una tasa garantizada nocional, es cierto, digamos. Sí. Claro. Buenísimo, gracias. Yo tengo una pregunta sobre Solo, si se escucha bien. Entiendo que la tasa de crecimiento del stock de capital a largo plazo se va a mover como N, ¿no? Como se mueve la población. Sí. Ahora, si tengo algún tipo de shock, no sé, por ejemplo, lo que le pasó a Japón con el tsunami, se me destruye una parte de ese capital, entonces me cae el stock de capital que tenía, sigo teniendo el mismo nivel de población, o mi población cae menos, catástrofe, menos que lo que había caído ese capital.
yo ahí voy a tener que crecer más que n de capital hasta que pueda volver al mismo nivel, o voy a seguir creciendo a una tasa constante. Pensémoslo juntos. Perdón si es muy básica la pregunta, ¿no? Pero No, me voy a no, quedar- pero vale la pena para hacer una distinción que me interesa. Capital, ¿sí? Y acá voy a graficar F de K. Entonces ustedes tienen una función de ahorro, S por I le voy a poner, ¿sí? Y una depreciación que es constante. Y encuentran básicamente que acá, ¿sí? Lo que tienen es el capital de estado estacionario. Entonces lo que vos me decías era básicamente, Juan, lo siguiente. Le voy a poner bueno, Ahora vos me decías, ¿qué pasa si un terremoto o lo que fuese, una catástrofe natural, no sé, destruye capital y trabajo, pero en distinta cuantía? No me acuerdo si dijiste más o menos. Eso. Destruye, ponele que destruye más capital, porque, no sé, Más por capital ejemplo, que trabajadores. Ok. te baja el capital más que la Entonces, población. claro, entonces lo que es tal cual. Tengo un delta acá, los dos negativos, pero mayor que el delta N. Perdón, que el delta L. ¿Sí? Entonces de repente me encuentro acá. ¡Chup! Con un capital más bajo. ¿Sí? Ok, en este punto, lo que sucede es que el ahorro es superior a la depreciación, con lo cual se empieza a acumular capital nuevamente. ¿Sí? Y voy retornando hacia el estado estacionario. En este trayecto, que voy hacia acá, ¿sí? La tasa de crecimiento es más alta, ¿sí? que N. Ahora, una vez que llegue al estado estacionario, listo, lo que crece, digamos, el capital en estado estacionario per cápita es lo que crece la población. Lo que quería remarcar es lo siguiente: no se confundan entre stock de gente y tasa de crecimiento de la población. ¿Ok? Es decir, a ver, supongamos... Claro, no. Si yo pierdo población, entiendo que tengo menos L, pero N sigue igual. O sea, Exacto. voy a arrancar de más abajo y voy a volver a crecer al ritmo N. Entonces, En el largo plazo volvés a crecer al ritmo de L claro. se va a ir agrandando a poquito, también va a crecer K más rápido que L, porque se viene Exacto. moviendo N, y van a volver a empatar. Tal vez en el estado estacionario anterior, tal vez en un nuevo estado estacionario. ¿O no? En realidad, Tienen si que no se volver al movió mismo. nada, si no se movió N, volvés si no se Tienen movió que la volver curva de ahorro, exactamente al mismo. volvés al mismo. ¿Sí? Ok. Pasa eso, a veces no son tan claros los shocks. Un caso típico fue Portugal, cuando se recupera y hizo el programa de ajuste. Tuvo los dos temas, tuvo emigración, ¿sí? Y cuando tuvo la emigración, lo que tuvo fue que se le fue un montón de gente, Vos veías y se le transformó la relación capital-trabajo, básicamente, ¿sí? Ahí vos decías, bueno, se le fue para la derecha, básicamente, era la situación inversa de esta, y vuelve. En algún momento tiene que volver a crecer al mismo nivel que antes. El problema es que también a veces esos cambios demográficos te dejan consecuencias sobre las tasas de natalidad y de mortalidad, es decir, de mortandad. Lo que tuvieron los portugueses era que se le iba a la gente joven, la que emigraba era la gente joven, y lo que quedaba era la población adulta. Entonces ese efecto era un shock doble, digamos, te afectaba a L y te afectaba a N, ¿no? Para cuando vayan a analizar más la realidad, ¿sí? Lo mismo cuando hay grandes movimientos migratorios, que esto va a estar de moda con el cambio climático seguramente, van a ver que, bueno, yo te monto, digamos, una población sobre tu población. Si es lo suficientemente grande, hay que ver si se reproduce a la misma tasa que se reproducían los que estaban en tu población. ¿Me explico?
A ver si te cambia el mix y te cambia el n, digamos. Bien, sí. Creo Pero que en este sí. caso que vos me decís, no, está perfecto tu razonamiento. O sea, vas a crecer y volver al mismo punto. Bárbaro. Exacto. Bien, y vos no podrías tener otra situación en la cual, digamos, K esté creciendo por arriba de N si vos ya estabas en estado estacionario. Que K me crezca por encima de L si ya estoy en estado estacionario, no, salvo que algo me haya No. sacado de ese estado estacionario. Ok, bien. O sea, que me vaya a otro estado estacionario, quiero decir. ¿Me explico? No sé, aumenta el ahorro, por ejemplo. ¿Sí? De repente voy a tener, es cierto, voy a tener una tasa de crecimiento No, más alta. está bien, a te largo entiendo, plazo. pero es exógeno, está por Claro, fuera del claro, modelo sí. que vemos. Sí, sí. Pasó algo, sí. Convencimos a la gente de que ahorre más por una razón. Y... Sí, aumenta el ahorro público. Imagínate con sector público. Ok, bien, perfecto. Entonces son cuestiones exógenas las que me van a sacar de ese estado estacionario, y aunque yo tenga shocks, catástrofes, si no tengo nada que cambie en N o en, digamos, el ahorro, y todo lo demás se mantiene igual, voy a tener que volver a ese estado estacionario. Bien, Sí. clarísimo, perdón si fue muy básico, pero... No, está perfecto. ¿Dudas? Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Juani, perdón por Juani, ¿qué tan haces? ¿Todo tarde. bien? Aprovecho ahora que hay silencio para saludar a todos, ¿cómo están? Nada, cualquier cosa a disposición, también está mi correo por lo que necesiten. Hay un chico que me preguntó Buenísimo. por las clases grabadas del año pasado, las estoy buscando para ver si las puedo subir, son un poco pesadas, pero bueno, igual si tienen alguna duda, pregúntenme o mándenme correo, no hay inconveniente. Buenísimo. Paula me dijo que tipo 8 se podía conectar. Si alguien tiene algo específico para ella, si no le digo que no se apure. Digo, no. Yo quería hacer una pregunta, Guido, de solo con crecimiento de la tecnología. Sí. Creo que habíamos llegado, digamos, que en el estado estacionario la economía crecía a N más una tasa, ¿no? Esa tasa, Claro. ¿qué es exactamente lo que representa, digamos? Es cómo, o sea, cómo va mejorando la tecnología. Eso no me queda claro qué representa. Sí. A ver, el concepto es raro porque la verdad que nosotros planteamos siempre funciones de producción de este estilo. Yo les digo tipo licuadora. Porque es A, y por ejemplo la caudal, ¿no? K por K. La alfa. O lo pongo en mayúscula, o bueno, si vamos a poner K mayúscula por alfa por L a la 1 menos alfa. Entonces esto lo que te dice es, está bien, esto es el capital y esto es el trabajo, ¿sí? Está bárbaro. Estos son inputs y producen output. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hacen? Con una tecnología. ¿Qué significa una tecnología? Bueno, es básicamente cómo combinar los ingredientes para que salga input y lo transforme en output. Ahora, ¿qué implica eso? Ya que ahí tu pregunta es, ¿y qué es eso? ¿Qué es A? Ya puede ser cualquier cosa, en el sentido de puede ser progreso de las ciencias básicas, que era lo que estaban principalmente orientado solo, o sea, conocimiento, ¿no? Conocimiento duro. Pero también puede ser un mejor layout, digamos, ¿sí? No necesariamente de alguna del Estado, de alguna empresa representativa. No sé, Finlandia cuando existía Nokia te movía el A, si tenían progreso. ¿No? A ver, ¿qué más puede ser A?
Nada, te mejoraron tus instituciones, mirá, vos tenías un nivel de inflación que era alto, eso te desordenaba un poquito tu macro y hacía que el capital y el trabajo no hagan una buena pareja, digamos, a la hora de traducirse en producción total. Mejoró todo un poquito y ahora el A te está favoreciendo. A tal punto, y así se puede suponer como un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final del cuento, lo que se dice es que A es la medida de nuestra ignorancia, decía algún premio Nobel por ahí. Porque la verdad que es lo que no conocemos mucho, lo que no podemos explicar de cómo se combina el capital y el trabajo, pero que hacen aumentar el PBI. ¿Cómo se calcula en la realidad? Por lo general, bueno, vos conocés cuánto se invirtió, con lo cual conocés cómo se va moviendo acá, conocés cuánto empleo hubo, horas trabajadas, los medís con L, y conocés cuál es el producto. ¿Sí? Entonces, por diferencia vos sacás un A, siempre. Y a eso uno lo llama productividad total de los factores. TTF. ¿Sí? ¿Qué quiere decir productividad total de los factores? Nada, lo que hace que esto se transforme en esto. Y ahí ya les digo, puede ser muchísimas cosas, digamos, ¿no? Pueden ser, te acercaste en algún descubrimiento que hizo otro país y vos te pegaste, puede ser algo muy idiosincrático tuyo, ¿no? Es un concepto muy amplio. Nosotros le decimos cambio tecnológico, pero no por tecnología de descubrirte algo, ¿no? Simplemente puede ser, pero es cambio en las técnicas de producción también, ¿no? Cambio en la forma en que combino capital y trabajo para que ahora me rinda más. Yo sé que no aclara porque es un concepto muy esquivo en la misma teoría del crecimiento y de la macro moderna, ¿sí? Pero es eso, no le demos tanta vuelta. Obvio que, a ver, sobre esto Ariel trabajó muchísimo, se puede empezar a complejizar, o sea, yo te digo, vamos a calcular bien, ¿sí? ¿Por qué calcularlo bien? Y ajustemos mejor esto. ¿Qué tipo de capital hay? ¿Qué tipo de trabajo hay? No sé. Incluyamos otro factor de producción, porque la verdad que se produce con capital, trabajo, insumos, etc. ¿Sí? Entonces uno lo trata de depurar lo suficiente este año. Pero al final es el que sale por diferencia y que te hizo que los factores de producción sean más o menos productivos. Y eso ya le digo, puede ser un cambio institucional o un cambio tecnológico estricto, ¿no? Un cambio técnico. ¿Más dudas? Pedro, ¿vos diste esto? Progreso técnico. No, yo di las prácticas. La parte práctica de solo, pero no vimos con progreso técnico más que creo que una pregunta teórica. La parte teórica no sé quién la dio de todo esto. La dimos con Rodri y yo. Rodri. Y vieron progreso técnico, pues hay distintas formas de progreso técnico a la Higgs y progreso técnico a la Harvard o a la Douglas o a la Harvard, las dos, y la comparamos. Bien.
Progreso técnico a la Higgs, básicamente, es el que yo escribí recién. Cuando uno trabaja con funciones homogéneas. Es decir, básicamente, yo puse una función donde el capital y el trabajo estaban afectados por el progreso técnico. ¿Me explico? Entonces, los dos factores de producción son afectados en la misma cuantía por el cambio en el progreso técnico. A multiplicaba, por decirlo así, al capital y al trabajo. Con lo cual el progreso técnico no es que me distorsiona, digamos, la relación entre los factores. ¿Eh? Eso sería a la Higgs, cuando uno tiene progreso, digamos, técnico a la Higgs. Progreso técnico a la Harrod es básicamente cuando lo que tengo es que lo que me hace en realidad el capital mantiene su eficiencia, ¿sí? Pero lo que me cambia la eficiencia es la relación del trabajo en relación al capital. Por ponerlo en alguna función. Es decir, cuando yo tengo que mi función de producción es F de K y L, ¿sí? K mayúscula, K y L. Si yo veo que el progreso técnico, el A, afecta tanto a K y a L, bueno, eso va a ser progreso técnico a la Higgs. ¿Sí? Cuando en cambio yo lo que tengo es que puede ser que cambien los dos, pero a mí me interesa el relativo. El A por L. Lo que digo es que este progreso técnico es progreso técnico a la Harrod. ¿Qué significa básicamente? Que lo que me hace ese progreso técnico es que me vuelve más eficiente el trabajo en relación a lo que es el capital. Es cuando ese progreso técnico que es potenciador del trabajo, digamos, básicamente. Muchas gracias. Sí, si uno se pone a pensar, no es que no hay progreso técnico en el capital, sino que me interesa cuánto vale A en relación a lo que se mueve un progreso técnico que está a la unidad acá. Acá hay un 1 delante, ¿no? Entonces es relativo, es el progreso técnico a la Harrod es el que me marca la potenciación del trabajo, digamos, en términos de eficiencia. Bien. Ido, Sí. yo ahí tengo una duda, porque lo que vimos es que el único, digamos, progreso técnico que es compatible con el crecimiento a largo plazo es este, sostenido, con el crecimiento sostenido. Y mi duda era la justificación un poco de eso, porque... No, pero está bien, perdón, no estarás diciendo, Juanse, perdón si interpreto mal, pero que coincide con los hechos de Caldo, los hechos estilizados de Caldo. En el libro lo que leí era como que era el único compatible con un crecimiento sostenido del PBI per cápita y del PBI y del capital per cápita. Creo haber entendido eso, quizás entendí mal y no me terminaba de cerrar la explicación de eso. Quizás lo entendí mal. No, de hecho, en los modelos tradicionales, digo, por lo general se utiliza esta fórmula, ¿viste? Porque es más sencilla de trabajar. Pero lo que sí es, hay, digamos, hay temas de compatibilidad con los hechos estilizados de Carlos por cómo se sesga la relación capital-producto cuando tenés un caso y el otro. Pero los dos producen crecimiento a largo plazo y podrían generar crecimiento sostenido los dos. Eso no... Al menos no me suena, digamos, de haberlo... Si tenés por ahí algún párrafo ahí, pásamelo, pero no debería, digamos. Dale, ahora veo si lo encuentro y
Lo vuelvo a leer y digamos, vuelvo a consultar de último. mándamelo, lo que sea, sí, no hay problema. Y Dale. Ángeles pregunta, ¿pero el progreso técnico no depende del capital? Vamos a ver en la segunda parte del curso que sí. Que hay una hipótesis que sí. En la nuestra no, el progreso técnico, una cosa es la acumulación de fierros y otra es cómo combino esos fierros con el trabajo. Claro, pasa que ahí se confunde con el hecho de que en el modelo de Solow analizás todo per cápita. Entonces el factor de producción que analizás siempre es el capital. No sé si por ahí se genera la confusión. Quizás es eso. Guido, una pregunta. Sí, Wilson. Ahí, digamos, el progreso técnico es potenciador de trabajo porque la dotación de trabajo es mayor al de capital, por eso el rendimiento marginal de trabajo es mayor al de capital. No, digo potenciador del trabajo porque lo que estoy viendo es cuánto es A en relación a la unidad, digamos, ¿no? Entonces, si yo veo que de repente aceleró acá, que lo que hace A es aumentarme, digamos, la productividad del trabajo, me está cambiando, digamos, el relativo de productividad entre trabajo y capital, con lo cual potencia la productividad del capital horas hombre. Ah, ok. Bueno. Ese es el punto. No por un tema de cantidad. Y Ángeles dice, me refería al trabajo en relación al capital. Ángeles, ¿querés deshabilitarte el micrófono? Pero no. Ok. A ver, ¿el progreso técnico no depende del capital? Preguntas. Yo te digo, en esta parte del curso al menos no. ¿Sí? Una cosa es la acumulación de capital y otra cosa es la técnica de producción en la cual yo combino capital y trabajo. Y no hay relación directa entre la acumulación de capital y el progreso técnico en el sentido de que la acumulación de capital me determine un progreso técnico. Sí, como decía Juani, el progreso técnico me genera cambios en el stock de capital. Pero bueno, eso es en el modelo de Solow que decía Juan. Pero no, son dos cosas independientes. Mejoro la productividad solo con el trabajo. Entiendo en el segundo, en el caso en el caso de la función de producción, esté multiplicando acá por el trabajo, ¿no? Me refería al trabajo en relación al capital. Ese tipo de progreso técnico es el que nosotros le decimos progreso técnico a la jarra. Mejora, ¿sí? El que mejora el del trabajo. Sin incidencia en el capital. Claro, en realidad, ya te digo, es un relativo, está en relación a uno, pero sí, en relación al capital. Sin incidencia en el capital. ¿También? Por unidad de capital, podrías decir. ¿Cómo mejora la productividad laboral por unidad de capital? Por unidad de capital productivo, digamos, ¿no? Bien. Perdona, interrumpí a alguien. Sí, Guido, te quería decir que lo que dice en el libro en realidad que dice la única clase de progreso técnico consistente con un crecimiento continuado en los modelos simples de crecimiento es el progreso técnico neutral de Harrod, no solamente el crecimiento de Harrod, sino neutral. ¿En qué? Está bien, pero estás dentro de algún... Sí, en el libro de Jones. En el libro de Jones, ok. Pero fíjate Ahí que te da- dicen los modelos simples, lo que... Claro, modelos simples, sí. La verdad no sé muy bien a qué se está refiriendo ahí, porque... Digo, en el modelo de Solow vos trabajas cuando trabajas con funciones Cobb-Douglas, estás trabajando con la de arriba, con la de Higgs, y el progreso técnico te puede dar crecimiento continuo. Claro, ahí da una explicación. Quizás me enrosqué mucho, porque da una explicación que no la terminaba de entender porque te decía que
digamos, el crecimiento per cápita tenía que ser, del capital tenía que ser igual al del trabajo, perdón, al del producto, y al mismo tiempo en la función te agregaba la tasa de crecimiento de la productividad. Entonces ahí como que no me terminaba de cerrar, pero por ahí nada, me estoy enroscando en algo. Que Y la mejor verdad, por ahí no te estás enroscando, pero no, disculpame, no lo sigo. El punto. Dale, no hay drama, no hay drama. Bueno, ¿algo más? Tienen ahí el grupo de Facebook, Juan y Pedro están también ahí para avisar o contestar. Sí, de mi parte tienen el mail en la práctica que subí y nada, mándenme cuando quieran sobre el tema que necesiten. Bien. Yo les vuelvo a dejar mi mail por cualquier cosa. Igual creo que está en la página de Facebook por si no lo encuentran. Solo escribo el mío por acá porque yo me estoy en el grupo de Facebook, pero... ¿Por qué no estás en el grupo de Facebook, Guido? ¿Terminaste Facebook? ¿Por qué no estás Tengo en el grupo de Facebook. Facebook? Ah, No tengo ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Me fui a todas las redes sociales. ¿Qué pasó? Twitter me quedó, pero ni lo uso. Tremendo. Ahí está el doctor Ariel Cronenberg, al cual estoy haciendo host. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien por acá. Acá estamos. ¿Qué tal, gente? ¿Cuándo salir todo bien? Todo bien, todo bien. No me pidan video hoy, no estoy presentable, pero acá estamos con la voz, aunque sea. ¿Sabés que tenés vos, Doc, de estar en posición horizontal? Te adiviné. Sí. Hace 2 noches que no duermo por X circunstancia, pero acá estamos, acá estamos. Está bien, está bien. ¿Cómo fue la cosa, Guido? Estuvimos respondiendo dudas administrativas y de contenido y nada, les tiene más aclaré máquina. Ok. que el parcial es el viernes con 10 preguntas choice, justificación cortita, choice o verdaderos o falso, presencial, 2 temas o 4 temas, dependiendo, para resolver en 1 hora. Ahí veo en el pizarrón algo parecido a la paradoja de Lucas, de Human Capital, me parece. Tuvimos tema convergencia, estuvimos viendo, vinculamos con la paradoja de Felten-Horioka. Me hicieron una pregunta que es la más difícil de toda la materia, que básicamente... ¿Qué es A? Me dicen. ¿Qué es ese A? Una pregunta, no sé si es una pregunta de serio o irónica, estilo Loreto. No. ¿Pero qué le dicen progreso tecnológico? Es la base de la cuestión. Es la condición necesaria y suficiente para que los países crezcan. Si no hay PTF, no hay crecimiento a largo plazo del PBI per cápita. Intuitivamente, ¿qué es eso? ¿Es conocimiento de qué es? Bueno, hay 25 acepciones, si empiezo a hablar no terminamos. Hay 25 acepciones distintas de qué es A. Originalmente Solow lo ascribió a las mejoras en la organización del proceso productivo que hacen crecer al producto independiente de lo que puedan aportar los factores. Entonces ahí te entra un montón de cuestiones. La interpretación, digamos, más de síntesis neoclásica de Solow es que es progreso tecnológico.
Pero tomando en cuenta la definición anterior que te dije, puede ser otras cuestiones que hagan crecer al producto distintas de progreso tecnológico. Más que todo para la segunda parte del curso, del segundo parcial, que es rendimientos crecientes a escala, si lo pudiéramos definir a nivel de un país, sigo hablando de un país, pero más asequible a pensar a nivel de una función de producción de un sector o de una firma. Si hay externalidades que hacen crecer al producto, independiente del costo o del volumen físico de los factores productivos que vos uses. Básicamente eso. ¿Me expliqué? No sé quién lo preguntó. Puede comentarme si le sirve. Básicamente pensalo como progreso tecnológico. Claro, sí, mi pregunta en realidad iba más sobre Dale. la tasa G, que sería el crecimiento del progreso tecnológico. Y nada, Claro. eso me hacía un poco, digamos, de ruido de cómo cuantificarlo. Nada, como dice Guido, como es una licuadora, esa G también es... Yo le digo funciones de producción licuadora, Doc, cuando metes capital trabajo y sale la licuadora en la que te saca output. Entonces es el cambio en la licuadora, digamos, digo yo. No sé, pues pueden ser instituciones, pueden Ok. ser estabilidad macro, pueden ser, digo, instituciones de organización, digamos, puede ser cambio de régimen de un sistema político, puede ser cualquier cosa en realidad, pero es lo que En hace realidad, que el capital y el trabajo se combinen mejor y produzcan hagan más producto. Colecua. Ahí diste más interpretaciones de la que había dado yo recién. Perfecto. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿eso crece en el tiempo? Sí, efectivamente. Suponete que eso es progreso tecnológico, ¿ok? Quedémonos con esa interpretación. Entonces, si la A crece a la tasa, no sé, que pusiste vos de ejemplo, G o X, digamos, crece en tiempo continuo y proporcional, como definimos acá, sin complicarnos demasiado. Y entonces, justo ahí veo una función de producción. La función de producción va corriéndose continuamente hacia arriba. Y lo que mide G es esa tasa de crecimiento de progreso tecnológico. Entonces, eso es lo que hace saltar, digamos, en realidad nosotros la definimos en general en tiempo continuo, pero suponete que sea en tiempo discreto, hace saltar hacia arriba, correr hacia arriba la función de producción. Entonces, por ejemplo, depende cómo lo define a progreso tecnológico, a la Solow, a la Higgs. Bueno, acá lo que vemos siempre es a la Higgs o a la Harrow, digamos. Por ejemplo, si fuera la Higgs, para un mismo capital por puesto de trabajo vas a tener más producto. La licuadora de Lorenzo, vamos a definir. La licuadora de Lorenzo te dice, si hay mejores instituciones, hay progreso tecnológico, todo sinónimo, todo esa. Hay más externalidades, etcétera, para cada unidad de trabajo y cada unidad de capital, o si vos querés de forma intensiva, para cada unidad de K chiquita, capital por puesto de trabajo, vas a tener más producto. Lo hace más eficiente. Como no dimos, recuerdo, Guido, al final fue una clase, la clase que a veces uno media accidentada y la terminamos profundizando, cosa que a mí me parece mejor, y dejamos fuente de crecimiento en forma simple para el segundo parcial, lo vamos a unir con los fenómenos estos heterodoxos del crecimiento endógeno. Perfecto. Bueno, creo que estamos listos, ¿no? ¿Estamos? Vos, Guido, ¿cómo andás? Te paso, te saludo. Ya que está. Bien, bien. Ayer estaba con los chicos, no te puedo contestar, pero... No, me imaginé. Mañana si estás te pego un llamado. ¿Mañana estás? ¿Andás por ahí?
Sí, sí. ¿No? Mañana te llamo así acordamos algunas cosas del examen. Dale. ¿Estás en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires, sí, estuve en Salta, te dije, dando Por eso clases. te pregunto. Sí, sí, sí. Así que no sé si al volver de Salta quedé así, pero quedé medio boleado, medio cansado. Ok. Pero acá estamos. Muy bien. Mañana entonces te pongo un llamadito. Dale. Bueno, gente. Cierro acá, ¿eh? Nos vemos el viernes. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, chicos, chau a éxitos. todos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias.